Em, bueno, entonces, como decíamos, Mankind Project es una organización internacional sin fines de lucro. Se ha expandido a más de 24 países en este momento, en donde ya se hacen entrenamientos. Y aparte de eso, estos círculos o encuentros de hombres también se ha expandido a mayor cantidad de países. Por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de vivir esta experiencia en Uruguay, Argentina, Perú. Obviamente Alex también comparte esto en Bolivia, pero los entrenamientos, que es la parte más intensa de lo que se brinda, es cuando los hombres nos podemos organizar bien. Nos preparamos un conjunto de hombres que ya nos hemos iniciado, y con ello comúnmente viene un equipo de trabajo desde otros países. En este caso, por ejemplo, pensemos de que cuando hagamos el primer entrenamiento en Sudamérica, que es muy posible que sea en Perú, lo que va a suceder justamente va a ser de que va a haber muchos hombres iniciados de la región, pero va a haber por lo menos 20 hombres más que van a llegar de muchos países distintos, de México, Estados Unidos, de España, seguramente de algunos otros países. Nos pasó cuando hace un par de años atrás, cuando hicimos el primer entrenamiento en España. Dije un par de años, ya pasaron cuatro. Cuando hicimos el primer entrenamiento en España, éramos hombres de 16 países distintos. Así que imagínense el crisol de masculinidad que había al tener la posibilidad justamente de trabajar en una mejor masculinidad y hacer esto con hombres de tantas regiones distintas. Como les decía, esta organización es una organización que este año está cumpliendo, dentro de un mes, está cumpliendo 41 años. Esto fue fundado por tres hombres de los cuales este es uno de ellos, Rich Tosi, que ya está grande, ya está anciano este hombre, pero la verdad que nos ha acompañado y guiado durante mucho tiempo, para que nosotros podamos trabajar en nosotros todo lo que tiene que ver con esta creación de una mejor masculinidad. Este es Bill Kaut, otro de los fundadores, con los cuales tuve la oportunidad de compartir el año pasado cuando se cumplieron 40 años de la iniciación de esta organización, que lo que siempre buscó fue crear espacios en donde los hombres puedan encontrar que hay un contenedor que no nos juzga, sino que es un contenedor que nos da el espacio de poder aceptar con toda la mierda que traemos, con todas las sombras, las proyecciones, y nos da herramientas para poder sentir que podemos vivir más en integridad. Tenemos distintas herramientas que utilizamos que nos ayudan de repente a que si nosotros dijimos que íbamos a hacer algo, de poder accionar con nuestra palabra, digamos, accionar, no solamente quedarnos en nuestras palabras, y tomar nota o darme cuenta de cuáles son los impactos en mi vida cuando yo no cumplo con lo que dije que iba a hacer. Porque obviamente si yo a mi pareja quizás le prometo que voy a hacer algo, y no lo cumplo, bueno, después voy a tener quizás ahí una discusión. Si a mis hijos yo les prometo que voy a hacer algo y no lo cumplo, tengo que tomar nota del impacto de mis palabras, y la consecuencia es que mis hijos se pueden sentir decepcionados. Ahora, cuando yo digo que voy a hacer algo y no lo cumplo, el impacto sobre mí es que es un impacto de una frustración que no siempre encuentro espacios para darme cuenta de esto y de trabajarlo. Y impacta sobre mi confianza en mí mismo, sobre el amarme a mí mismo. Y bueno, y todas estas son como pequeñas cápsulas así de lo que nosotros trabajamos dentro del Mankind Project. Eh, el trabajo que hemos hecho es un trabajo que nos ayuda también
a poder extendernos a 24 países en este momento, si no me equivoco, Roberto, creo que es más o menos esa la cantidad de países. Y lo que estamos buscando es traer estas herramientas a Sudamérica. Y para eso, para poder traer esas herramientas, necesitamos prepararnos nosotros para tomar la preparación, la iniciación necesaria, y por eso es esta presentación, que ustedes sepan que esto está, que es algo en lo cual podemos trabajar y que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Mankind Project de Estados Unidos, yo he hablado con los hombres de allá y todos están interesados en que Mankind Project llegue a Sudamérica, pero obviamente tiene que nacer de nosotros que esto suceda. Ellos están para apoyarnos, pero el primer paso, digamos, ya lo han dado ellos, ahora tenemos nosotros que tomar la parte de acción que nos corresponde. Así que tiene algo así como unos 85.000 hombres iniciados. ¿En qué? En estas iniciaciones, en esta aventura del nuevo guerrero, que son encuentros de 3 días, en donde llegas el viernes al mediodía o a la tarde, y el domingo a la tarde cuando salís con un pantallazo, con un refresh mental, con un reset mental, porque literalmente te hace ver la vida de una forma distinta. Y lo que hacemos adicional a los entrenamientos son los iGroups o los grupos o círculos de hombres, que son espacios en los cuales tenemos de repente, aunque sea así online, para poder conocernos, escucharnos, acompañarnos, y es una experiencia que ayuda justamente a una transformación muy poderosa. Yo quiero pasarle la palabra a Ariel Vespa, que nos cuente qué significó para ti, en tu experiencia propia, qué significó para ti el poder tomar esta iniciación y lo que ha significado después en el tiempo. Bueno, eh, yo siempre comento de que por el 2012, por ahí, inicié un camino espiritual en mi vida y hubo un antes y un después. Y también digo que a partir de la iniciación en el 2018 es como que reavivé o refundé ese antes y después a partir del entrenamiento, de la iniciación. Una de las cosas con las que convivía antes de otra manera, pero convivo hoy con libertad y con tranquilidad, o son dos cosas. Por un lado, la integridad, siempre fui muy franco en mi forma de hacer y de expresarme, y eso este, genera rechazo, genera problemas de vinculación, tanto en la interna de la familia, como con la pareja, como con el trabajo. Y antes de conocer esta herramienta, eso lo vivía con determinada culpa y en algunos ámbitos me llevaba a ser un poco falso, entre comillas, eh, por aquello de querer ser aceptado. Hoy vivo eso sin culpa ninguna, lo que me genera una paz, una tranquilidad que no, siempre digo que no la negocio. Y, y el otro tema es la consecuencia, valorar y darle sentido a las consecuencias que generan cosas que me propongo hacer y no hago, o cosas que prometo hacer y no hago, que, que bueno, a partir de esta experiencia, si recaigo en eso, lo vivo con mucha culpa, pero en general cuando me planteo objetivos, salvo este particular de no poder de no haber hecho ningún staff en todo este tiempo, en general me planteo objetivos a corto plazo, medibles y los cumplo. Y eso me hace mucho bien, me hace ser un tipo muy positivo en ese sentido, muy comprometido conmigo mismo y muy comprometido con lo que me propongo hacer.
Yo creo que esas dos cosas en mi caso particular, son las fundamentales. Más allá de que mejoré el vínculo con amigos varones, con toda la parte de hombres de la familia, de mi clan familiar, y fundamentalmente con mi padre, que tengo toda una historia ahí con él particular, eh, desde niño y hasta ser adolescente. Me veía reflejado en él, en su forma de ser, en su forma de actuar, y me sentía muy orgulloso de eso. Hoy me siento igualmente orgulloso del padre que tengo, pero he sabido ver, he podido ver cosas de él con las que no quiero saber nada. No, no soy esa persona y no quiero ser esa persona. Valoro cómo es él como hombre, cómo fue como padre, cómo es como trabajador, pero hay un montón de aspectos que tienen que ver con su genio, con su forma de ser, con su forma egoísta de transitar la vida, con la que no me identifico. Y bueno, todas las herramientas de Monkey Project me han ayudado a toda esa historia, a vivirla eh, con tranquilidad, sin culpa, con mucha franqueza. Y bueno, yo creo que di las dos cuestiones principales, y esta tercera, que para mí personalmente ha sido fundamental. Creo que con eso es eh, bastante claro lo importante que fue para mí la iniciación. Gracias. Claro. Muchísimas gracias, Ariel. Roberto, bienvenido. Contanos qué significó para ti la iniciación y cómo impactó después en tu vida. Mm. Am, siempre es, al mismo tiempo es bonito acordarse de eso y al mismo tiempo es difícil, porque han habido muchos, muchos cambios. Entonces, la experiencia, como yo lo dije, tenía un carácter más o menos parecido a un segundo cumpleaños, en el sentido que volví a encontrar, o quizás reencontré algo de mi propia esencia que no sabía que todavía tenía. Mm, fue como de alguna forma, una coronación de un proceso que no tenía nada que ver con MKP ni con un proceso de iniciación ni nada de eso. Me tocó, a mí la vida me llevó a irme a otro lado, a vivir en otro país, y, y eso significó olvidarme textualmente de muchas cosas personales que tenían que ver con mi psique, con mis sentimientos, eh, con mi pensamiento. Entonces empecé a encontrarme, y como coronación de ese reencuentro conmigo, la vida me puso frente a un grupo de hombres donde pude empezar a mostrarme más, a ser yo mismo, a ser más auténtico. Hasta ese momento la palabra ser auténtico no era tan profunda, ¿no? Por ejemplo, autenticidad en el sentido de, por ejemplo, casi siempre en trabajos de psicología o en terapia, siempre uno intenta, entre comillas, atacar la sombra, qué es lo que tú no ves, aceptarla un poco más, eh, en- empezar a entender dónde están tus puntos débiles. Claro, es súper positivo y eso me hizo a mí muy, muy bien. Me sirvió para encontrarme y saber que seguía siendo yo en un contexto completamente diferente a Sudamérica, a el país donde me tocó nacer. Y al mismo tiempo, algo como empezar a aceptar mi propia luz era algo que yo no tenía idea. Eh, Partiendo del punto que hay una dualidad, a modo personal, en primer lugar, hay una dualidad conmigo, hay una parte oscura mía, pero también hay una parte luminosa, donde muchas veces, si no casi todas, si no siempre, eh, yo no me atrevía a mostrar
esas partes bonitas que yo podía tener. Eh, Como que eso significaba para mí en primer lugar debilidad y eso significó muchas veces dejarme yo mismo de lado, o sea, avergonzarme de alguna manera de esas cosas buenas que me hacían tanto bien a mí como a mi entorno. Y ahí empecé a encontrar que había algo de autenticidad que yo empecé a ganar, a ganar, a ganar. Es un proceso muy, muy fuerte, muy bonito y está acompañado de muchos tropiezos, pero también de muchos escalones que me han llevado a confrontarme conmigo una y otra vez con alegría y con ganas y coraje, sobre todo de atreverme a salir de mi zona de confort. Eh, hay procesos en ese fin de semana que me Mm. acompañan hasta el día de hoy. No voy a hablar de los procesos porque esos son, les voy a arruinar la película si es que ustedes se interesan en hacer ese tipo de pasos, ¿no? Así que lo único que puedo decirles es que hay procesos que me acompañan hasta el día de hoy y me han ayudado a ser el tipo auténtico que siempre quise ser, o al menos acercarme un poco más, cada vez un poco más a ese ideal mío de hombre que quiero ser, en cuanto a mi propia percepción sobre mí mismo, como hacia afuera también. Em, Algo que me ha caracterizado, no, algo que me ha acompañado hasta ahora es la congruencia entre acá y acá, esta parte de aquí y acá. Ya, ya logré entender eso. El mundo de alguna manera empieza a cambiar cuando al menos yo encontré que yo digo lo que siento y hago, perdón, hago lo que digo y digo lo que siento. Hay una congruencia mental y espiritual y en cuanto a sentimientos. Y eso es un avance tremendo porque me ayuda a entender un poco más en qué mundo estoy viviendo, eh, cuáles son los juicios que tengo sobre otras personas y bueno, es un, ¿cómo se dice en inglés? Un ongoing process, un proceso en marcha. Eso no termina, se empieza solamente. Y me ayuda mucho también saber que estoy acompañado por otros hombres que están en el mismo, en la misma ruta. Eso es algo que a mí personalmente es un regalo. Son los hermanos que siempre quise tener. Tengo una hermana, nunca pude tener, no tuve un hermano, entonces es bonito eso, sí. Y me ha llevado a conocer otros países, me ha llevado a conocer otras culturas, me ha llevado a conocer muchas otras mentalidades y me llena de agradecimiento todo lo que he podido caminar hasta ahora, sin spoilear mucho sobre lo que pasa en un fin de semana. Ok, Eso, ajo, ya vamos. gracias. Ajo, muchas Ajo. gracias. Ya vamos a compartir algunas fotos como para que vean, como para que puedan ir sintiendo lo que significa esos encuentros. Alex, adelante. ¿Qué significado Ya, yo para voy ti a, esta iniciación? sí, voy a compartir dos cosas puntuales. Yo ya estaba empezando a hacer hace unos años trabajo como hombre, en sombra y esas cosas. Y como, como Roberto dice, es como no podía hacerlo a la profundidad que hice en el fin de semana, cuando hice mi entrenamiento en Jalisco en 2023. Y en ese transcurso me he dado cuenta que una de las cosas más profundas que llevé de la experiencia es la posibilidad de sacar y ver mi sombra. Y mi sombra tenía que ver con rabia, tenía que ver con mi papá y me había afectado todas mis cosas desde niño adelante. Am, Eso era profundo. No, como Roberto dice, es un proceso en marcha. No es que a salir el fin de semana puta y era todo arcoíris y todo eso. No. No es, no, después de 20 25 años en el área de desarrollo profesional y personal, no he visto
una cosa que te hace eso. Lo que he visto en esto es un proceso que me ha llevado a una profundidad más que todos los procesos que he hecho en mi vida. Y eso era para mí, sacar eso, ver mi sombra. Y la otra parte de eso era de estar alrededor de otros participantes que estaban haciendo lo mismo. Y ver, básicamente aprender en este proceso que no importa el hombre que veas, o sea, todos tenemos trabajo y es inspirador ver a tus compañeros haciendo su trabajo y es inspirador ver cuando, si decides después de la iniciación ser parte del equipo de staff, del equipo de organización para estos fines de semana, ver que incluso los que han hecho esto para 50, 30 años, todavía están trabajando cosas. Te dice, es como, está bien, sigues trabajando, avanzas un poquito. Entonces, eso diría que, y la otra cosa que dijo Roberto, ese red de hermanos, sabes, una de las cosas que me motiva mucho a mover cosas aquí es porque quiero conectar los países de Sudamérica porque tenemos mucho más en común. Cuando vas a la profundidad, puta, somos iguales, iguales, iguales. Y creo que el trabajo del hombre es un, como funnel, es un contexto, es un proceso de lo cual podemos utilizar para conectarnos como hermanos, alrededor de Sudamérica. Entonces, para mí es una maravilla y eso fue mi experiencia. Gracias. Yes. En mi caso quiero compartir algo cortito. Pude observar que allá en Córdoba había habido una situación de violencia donde mataron un par de abuelos, pero lo habían hecho dos chicos, adolescentes de 15 y 14 años. Y tengo dos hijas y yo dije, wow, ¿cómo puede ser? O sea, imagínate que lo mataron a golpes de puño. ¿Cómo puede ser que no haya algo, algún gesto interior en el hombre que frene a un adolescente en ese momento que está sometiendo a alguien? Y pensando en el tema de qué tipo de sociedad, qué tipo de hombres, qué estoy haciendo yo por los hombres de repente que después se van a conectar con mis hijas, empecé a buscar y empecé a trabajar con esto de Mankind Project. Entonces, según yo, era la violencia que estaba allá afuera. Mankind Project, una de las cosas que me ayudó a ver es la violencia que yo tenía en mi trato hacia las mujeres y que era una violencia que no era una violencia física, quizás, y lo que me costaba era la falta de ser auténtico y decir auténticamente lo que yo estaba sintiendo a las mujeres con las que yo iba compartiendo en el camino. Y eso era como una sombra, un mandato que decía que yo tenía que quedar bien con las mujeres, aunque no les dijera la verdad. Y Mankind Project, una de las cosas que me permitió es como poder conectar con mi auténtica verdad, poder expresarla sin problemas, sin miedos y animarme a enfrentar mis propias sombras, porque obviamente mis sombras estaban ahí muy presentes. Entonces, pasaron creo que 2 o 3 años para que llegara un momento y dijera en un entrenamiento, me di cuenta que durante ese tiempo mi vida había cambiado y yo sentía que ahora sí, desde ese momento, yo me comunico en integridad con las mujeres. O sea, de repente ya no necesito andar mostrando una máscara de quién soy o de lo que quiero o de lo que estoy dispuesto a compartir. Así que ese es solamente un aspecto de la experiencia de lo que significó para mí Mankind Project. Así que bueno. Oh, eh, Bien, vamos a hacer en la parte bien. final, vamos a abrir un espacio para las dudas que pueda haber, pero en el mientras queremos compartirle un poquito acerca de qué se trata. Digamos, hemos estado trabajando en distintos países acá de Sudamérica, hemos tenido la posibilidad de hacer algunas actividades en Uruguay, actividades puntuales.
En Argentina también tenemos algunos hombres que siguen sosteniendo los círculos de hombres allí, bueno, en Córdoba, en el centro de Argentina y en Buenos Aires, en Cochabamba, ya desde hace 4 años, 5 años, Alex, que estás No, es trabajando. 3 y media somos. Wow, un poquito más, pero Camino del Hombre ya lleva 3 años y medio. Bien, en Córdoba, Argentina, cuando yo inicié esto ya son unos 10 años, pero la parte importante es, y bueno, y acá en Perú, en Lima, empezamos en el 2021, pero ya había grupos de hombres trabajando, quizás que no estaban interconectados, y bueno, y a partir de ahí con Mac Project empezamos a generar algunas actividades. Luego les vamos a compartir algunos videos de actividades que hemos realizado, videos que hemos realizado allí en Perú, para que comprendan un poquito más lo que significa ese trabajo. Y ahora bien, ¿cuál es la visión que tenemos para Sudamérica? Porque de eso se trata, o sea, somos hombres. Queremos crear una mejor masculinidad, queremos ser una mejor versión del hombre que soy hoy. Pero entonces, ¿cuál es el plan? Puntualmente, digamos, esta organización nos ayuda a poder descubrir cuáles son las sombras que nos están frenando, que no nos permiten, quizás por proyecciones, quizás por heridas, pero no nos permiten crear y manifestar cosas en nuestra vida. Entonces, el plan que tenemos es de que para poder hacer un entrenamiento para hombres en la región, necesitamos que haya como una base, un núcleo de hombres que ya se hayan iniciado para que después podamos organizarnos, convocar a un entrenamiento en Sudamérica y ahí sí viene el mentoraje de todos los hombres que ya tienen años de experiencia. Por ejemplo, los de México, los de Estados Unidos, están apoyándonos para que nosotros hagamos nuestra chamba. No la van a hacer por nosotros. O sea, somos nosotros los que nos tenemos que mover. Y entonces, como para que tengan una idea, en Chile son 2 hombres iniciados, en Perú son 5, Uruguay son 5, Argentina algo así como 24, en Bolivia tenemos 1, en Colombia tenemos 3. Y bueno, en Ecuador tenemos 2. Entonces, la idea es que como hombres podamos entre nosotros apoyarnos en Sudamérica para hacer que más hombres puedan iniciarse y juntos hacer esta base que necesitamos de hombres para después organizarnos y decir, bueno, vengan, que acá estamos listos de repente para poder hacer un entrenamiento y eso es una de las oportunidades maravillosas que de repente nos da hacer, digamos, este tipo de actividades que convoca justamente no a uno, no a dos, sino que convoca quizás a muchos hombres, que estos hombres cuando pasan por el proceso de iniciación, decimos que son nuevos guerreros. Entonces, como para que tengan una idea acerca de qué estamos hablando cuando decimos que son nuevos guerreros o somos estos hombres, estamos hablando de esto. Ahí les comparto una foto. Acá esto fue en Jalisco, en Chapala, cerca de Guadalajara, en marzo del 2023. Que si no me equivoco, ahí te iniciaste, Alex. Sí, sí, eso era. Y éramos cerca de 75, 80 hombres, pero habitualmente cuando nosotros hacemos estos entrenamientos, esto fue en julio del 2023, comúnmente llegamos a ser entre de 80 a 100 hombres aproximadamente y tenemos la posibilidad justamente como de disfrutar, de transitar toda la experiencia y esta es la foto final y lo que significa para nosotros hacernos cargo de nosotros mismos y sentir que estamos siendo acompañados por otros hombres. Esto es justamente uno de los entrenamientos acá en España.
en febrero del año pasado. Y esto ha sido uno de los encuentros que hemos tenido, que han sido encuentros que no es un entrenamiento, pero sí encuentros de hombres en Perú, en Lima, otro en Pisac, en la zona del Cusco. Y bueno, y entonces esto significa que tenemos hombres que están muy dispuestos cada vez a poder hacer este trabajo interior. Acá en este encuentro que fue en Tenancingo, eran 26 hombres nuevos que completaron la aventura, éramos mucho más que 26, pero los iniciantes eran 26. Entonces, esta aventura del nuevo guerrero tiene que ver con esto, con encontrarle sentido a muchas cosas que a veces nos faltan, que es buscar algún referente masculino positivo. Posiblemente puede ser que no hables de tus emociones, enfermedades o aspectos en los cuales te sientes vulnerable. No hablas si hay algún problema de repente en la parte de la sexualidad o de cómo relacionarte con otros hombres o cómo impacta de repente las adicciones como el alcohol, las drogas o el sexo. Entonces, cuando empezás a comprender que en tu vida estás atravesando este tipo de experiencias, lo que hacemos es animarnos a tener encuentros en donde nosotros, estos son, fíjense, son líderes de distintos lugares, el del medio es polaco, los otros son mexicanos, pero nos abrimos a vivir experiencias que son experiencias de transformación muy poderosas y donde no necesitamos tener máscaras. Y como no necesitamos tener máscaras, nos damos la posibilidad de conectar con todo lo necesario para hacer la transformación y ponernos al servicio de otros hombres. Fíjense en que tenemos también la posibilidad de disfrutar de temazcales con la sabiduría que se ha transmitido a través de los temazcales de los del norte, los lakotas, en este caso el mexica, que es Emilio, uno de los guardianes del temazcal en México, y que hoy también este hombre es el presidente de la organización en México. Tenemos la posibilidad de disfrutarnos, de compartir, de poder vivir la experiencia, de animarnos a ser hombres y vivir una experiencia muy transformadora. Esto también fue en Suiza, entonces es como que en muchos lugares los hombres siempre estamos tratando de hacer lo necesario para poder hacer este despertar de una mejor masculinidad en nosotros. Así que, no sé, abro el espacio por si quieres aportar algo más, Roberto, Ariel, Alex. José Luis, gracias por eso. Es un buen pantallazo antes de abrirnos. Quería decir, am, lo que queremos, como José Luis dijo, es que hay más energía que entre ese movimiento. Y eso es energía de hombres iniciados, hombres que han hecho staffings en todo, y también hombres no iniciados que quieren prepararse, quieren entrar en un entrenamiento en el futuro, involucrarse en eso por el movimiento. Yo estuve involucrado como 2, 3 años antes en reuniones en línea, reuniones con Sudamérica, con José Luis, creando ideas para cómo hacemos esto en Bolivia, en Sudamérica, Bolivia y todo. Entonces, queremos ofrecer unas cosas concretos, y uno de ellos es que como José Luis dijo, hay otros países que hacen sus entrenamientos y uno puede viajar y puede hacer una iniciación allá. Eso tiene un costo, obviamente, hay inversión en los vuelos y todas esas cosas prácticas, pero para los que quieren hacer eso y quieren ser parte de eso y quieren apoyar después, ser parte de traer ese regalo a Sudamérica. José Luis ha trabajado mucho para conseguir apoyo para que eso no sea una barrera tan grande. Y yo personalmente quisiera, si hay gente con la intención, tiene una parte o algo así, yo quisiera ver la manera que podemos apoyar eso. Decimos eso porque una opción es que te involucras en reuniones y esas cosas y cuando viene a Perú o a Bolivia o a Argentina el entrenamiento, lo haces y lo haces tu iniciación.
La ventaja de hacerlo antes del primero aquí es el siguiente. Si uno de aquí va a México, se inicia o en España, cuando ya viene a Sudamérica, a Perú o Bolivia y Argentina, nunca más puedes hacer como participante, haces una vez en tu vida, pero puedes involucrarte como miembro del staff. Y eso es todo una experiencia totalmente diferente, aprendizaje grandísimo y mucha conexión con otros hombres de la organización de Mankind. Entonces, hay una ventaja para ustedes, para nosotros, que hacen su iniciación y después se involucran en el primero en Bolivia, en Sudamérica, en Bolivia como staff. Entonces, hay tres cosas. Uno es oportunidades en México y eso para hacer el fin de semana, que podemos seguir hablando. Segundo es mantenerte en contacto y asistir. Vamos a poner cosas en línea, unas actividades. Y el tercero es cuando hay viajes de José Luis o otros, nos juntamos, estamos viendo la posibilidad de noviembre que José Luis viene a Cochabamba y armar algo práctico, bien, bien lindo, una cosa para ir generando esa energía. El fin de semana en sí requiere una tonelada de organización, hombres y todo. Por eso tenemos que preparar el contexto hasta eso. Con eso voy a parar porque estoy consciente del tiempo. No sé si, Roberto, ¿quieres añadir algo? Sí, sí, claro. Em, Indicar eso exactamente. Sí, tomando tu idea. Em, es un montón de trabajo, es realmente mucho. Y, y lo bueno y bonito de este trabajo es que cuando se juntan voluntades y se juntan hombres que están en la misma dirección, pasa algo que, sin ir más lejos, tiene que ver con uno de los arquetipos con los que trabajamos, que es el mago. Ocurre una magia y es así, es lo que en otras religiones llaman bendición. Em, Mira, lo doy firmado. Em, la magia ocurre cuando tú te alineas con una idea, con un camino, se empiezan a ofrecer las posibilidades por aquí, por allá, de frente, por detrás, y es algo muy dinámico, muy bonito y que da muy buenos resultados, de verdad. He sido testigo en primera persona de cómo se desarrolla esa magia. A eso voy. Es un montón de trabajo por un lado, por el otro es también una, no es tan simple para nosotros en nuestros países allá decir, sí, voy a tomar un ticket y me voy hoy me voy un fin de semana de iniciación en México o me voy a España. De verdad, lo sé en primera persona. Lo importante que es eso, el factor dinero es un tema, pero para eso está el trabajo en el que se está invirtiendo mucho energía y voluntad para que esto funcione. Y doy fe que ese trabajo da resultados y funciona. Se financian cosas, existe apoyo de otros países, eh, existe la voluntad nuevamente de que eso se desarrolle. Y hay una frase muy, muy, muy interesante que yo aprendí en este tiempo que se dice en español vendría siendo confía en el proceso. Es una invitación y al mismo tiempo es una declaración de principios. Trust the process y confía en el proceso. Pero para confiar y aprender a confiar en el proceso tienes que empezar a caminar. Yo creo en las no casualidades, sino que en las causalidades. Seguramente más de alguno está familiarizado con eso. Del momento en que tú estás acá, del momento en que tú hiciste clic para venir a esta reunión, yo creo que hay algo ahí. Y los invito a confiar en el proceso. Hay mucho que ganar y aprender y si necesitan ayuda y apoyo, más bien, no duden en contactar a la gente de acá porque de eso se trata y nada, eso era en el fondo. Gracias.
Gracias, Roberto. Estamos a tiempo Ah, ahora. Quiero respetar los horarios. Entonces, lo que vamos a hacer es agradecer a todos primero y apagar la grabación a José Luis. bueno. Am,